Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Bien, ¿cómo están? Eh, Habrán visto que les mandé un link de conexión ayer tipo tarde, ¿sí? Tipo, creo que les cargué a la mañana temprano o en cerca del mediodía, ¿está? La Facu no nos generó el link, así que nos generó gracias a Dios, una secre rápido y no habilitaron teóricos nuevos todavía. Recién hoy o ayer en la noche se habilitaron los teóricos, o sea que la información ustedes ni siquiera tuvieron tiempo de poder procesarla. Como nosotros venimos bien, la clase se pasa los bacilos gram negativos no fermentadores, hablamos de la familia Aromonaceae, está Vibrio, demás. Quería saber si podíamos tener dos opciones al que vamos a repasar la clase si quieren nuevamente, o si tienen dudas, podemos aprovechar este momento y, y hacerlas. Escuché propuestas, si alguno ya tiene dudas de temas anteriores, lo podemos hacer, ¿tá? Y si no, el que ya se quiere, no quiere estar en presencia, no hay problema, sí, porque clase nueva no se va a dar. Escucho sus propuestas. ¿Podemos hacer un repaso, profe, de lo Sí, que vimos la clase pasada? sí, dale, ahí va. Entonces, ahí ya les paso el power. Entonces, obviamente no los voy a dividir en salas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dar un repaso de los temas. Entonces voy a ir marcándoles las cosas más importantes. ¿Estamos? Profe, antes de empezar el repaso, ¿podría sacar una duda? Sí. Yo quería saber si los gram positivos todos al cultivo se hacen agar sangre, porque me quedó esa duda. Los cocos gran positivos, sí. Una vez que vos observas un coco gran positivo, vas a unar sangre. Siempre. Una vez que tomas la muestra, haces la tinción de Gram y ya cuando vos observás un coco Gram positivo y te vas a una sangre, porque en el Agan sangre crecen tantos los estafilococos como los estreptococos. Los estafilococos nos van a permitir el crecimiento para comenzar a hacer la identificación a nivel de lo que es pruebas bioquímicas, ¿sí? Tomamos la muestra del cultivo y comenzamos. Y para los estreptococos, el agar sangre nos permite verificar el tipo de hemólisis que producen los estreptos en el agar y poder también comenzar sus identificaciones enzimáticas, ¿sí? O bioquímicas. Pero siempre vas a ver ahora, por ejemplo, ahora justo está buena la pregunta. ¿Vieron que dentro de las enterobacterias habían algunas que eran eh, productoras de infecciones urinarias? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, ¿cuál era la más común? La de Cherichacoli. La Escherichia coli. Bien, supongamos que la persona, en este caso un caso clínico, una mujer viene, está en edad fértil, como les dice también de otros patógenos, o sea, una edad de 30 años, con patrones, da con dolor al orinar, aumentada la frecuencia, pero poca cantidad, entonces se toma la muestra de orina para determinar un neurocultivo. Pero ¿qué se hace con esa muestra de orina? Una vez que se toma la muestra de orina, vamos a ver en el práctico esta semana infecciones urinarias, ¿sí? Donde ustedes van a hacer primeramente la tinción de Gram. Un poquito de la muestra de orina se hace tinción de Gram. Se tiñe con Gram y si vemos un coco Gram positivo que está, sospechamos de infección urinaria, ¿de quién vamos a pensar? Asociado a infecciones urinarias. Un coco Gram positivo. Los biógenes. No. ¿Quién está asociado a los cocos positivos a infecciones urinarias? Saprofíticos. Saprofíticos, ¿está? Estafilococo saprofítico. Entonces, vos observás un coco gram positivo, listo, lo que hace el bioquímico es sembrar en el agar sangre. Pero si observa, a ver qué pasa. Si observa un bacilo gram negativo, ¿dónde van a ir a sembrar?
¿Cómo clasificábamos a las enterobacterias? ¿Quién se acuerda del sincrónico pasado? En exigentes y no exigentes, según el medio o según el requerimiento nutricional. Entonces, era no exigente esta Escherichia coli, por eso es que podían crecer muy bien en el agar McConkey. Entonces, sí, observábamos un bacilo gram negativo, cultivábamos en agar McConkey. ¿Me entienden o no? No sé Sí, si profe. cerré tu duda. Bien, ahí voy a buscar el power y arrancamos con Profe, enterobacterias. ¿podríamos Sí, pasar eso, tipo el algoritmo diagnóstico de enterobacterias? el algoritmo de diagnóstico de enterobacterias no se pide nunca. ¿No? No, ese algoritmo y igualmente ahora vamos a dar en trabajos prácticos eso, qué es lo que vamos a hacer de enterobacterias. Lo que se pide el algoritmo de diagnóstico es de cocos positivos. Entonces se realiza solo el medio cultivo de la garmacoique que mencionó recién. Exactamente. Y a partir de ahí, lo que vamos a ver que lo que hacemos es, la primer prueba que se solicita es si es fermentadora o no de glucosa para poder separar los dos grupos. Para eso se hace lo que es un medio de TCI. Ese medio de TCI es un triple azúcar donde si hay fermentadora de glucosa, sabemos que puede ser una determinada grupo de bacterias y si no es fermentadora de glucosa, vamos a irnos a otro lugar. ¿Sí? Y a Ah, partir de ahí lo que vamos a hacer es determinadas pruebas, como por ejemplo si es productora de sulfídrico, ¿tá? Si es indolpe, diferentes pruebas, pero la verdad, chicos, ese antibiograma, digamos, ese antibiograma, ese algoritmo de diagnóstico de enterobacterias, ni los bioquímicos se saben de memoria, ¿está? Entonces, ese cuadro grandote donde salen un montón de enterobacterias, eso jamás se le puede solicitar, porque eso es memoria pura, y cuando estamos en el laboratorio, vamos siguiendo, ¿tá? La línea de cuáles son las pruebas que se va haciendo, porque las más comunes se sabe de memoria, Escherichia coli, pero las más difíciles o las que nunca aparecen, ¿tá? O las que por ahí son las menos frecuentes, ¿tá? Se va siguiendo el algoritmo y se tiene pegado en el laboratorio para poder seguirlo correctamente, ¿saben? Entonces, ahora, cuando demos en el trabajo práctico, vamos a, digamos, organizar qué características tenemos que saber. Pero ese gran algoritmo de diagnóstico que se presenta, jamás pedimos de memoria, jamás, salvo que ustedes sepan si es o no fermentadora de glucosa, que es lo que le permite a ustedes poder diferenciarlo, ¿sí? sí, profe, gracias. Bien. Sí, obviamente, el que es un padre nuestro, que tienen que saberlo, es de cocos positivos. Ese sí. Bien. Ya les comparto el power. ¿Alguna pregunta que vayan teniendo, que les haya quedado los temas anteriores? Acuérdense que en 2 semanas, 3 semanas tenemos la era. Y la semana que viene, chicos, vamos a dar en paralelo temas en sincrónicos y temas están muy relacionados, ¿sí? Profe, ¿la era va a ser el 12 entonces? Ustedes rinden el lunes 12 a las 7 de la mañana. Ok, gracias. Los de este grupo de sincrónicos sí rinden a ese horario, o sea, desayunan con el primer tema. A ver qué está pasando. Ahí está. Muy bien. La semana pasada, entonces, fíjense acá, ¿está?
es lo que yo le contaba hoy al principio, ¿tá? Que estos bacilos gram negativos, que era la gran clase que tenemos ahora, podíamos tener aquellos que son exigentes y aquellos que no son exigentes, ¿está? Vamos a centrarnos hoy en aquellos no exigentes que tienen la característica de un crecimiento en agar McConkey. Luego, dentro de los no exigentes, podíamos tener, según el comportamiento frente a la presencia o no de citocromo oxidasa, donde podíamos tener si eran oxidasas positivas o oxidasas negativas y si eran o no fermentadoras de la glucosa. ¿Tá? En este caso, vamos a arrancar con las oxidasas negativos, ¿tá? Fermentadoras. Bien. En general, todas estas bacterias que son oxidasas negativas fermentadoras de glucosa, al igual que todos los bacilos gram negativos, ¿tá? Son aerobios y anaeróbicos facultativos. Pero ellas solitas son oxidasas negativas y fermentadoras de glucosa, excepto Pleisomonas, ¿tá? Que está es oxidasa positiva, es la única particularidad de este grupo. Son, fíjense, catalasas positivos, algunas son móviles o inmóviles, la movilidad se daba por flagelos perítricos, ¿tá? Que le permitía el traslado de un lado a otro, ¿tá? Y son no formadoras de esporas, como van a ver que hay otros grupos de bacterias más adelante que tienen la característica de ser formadoras de esporas. Bien, ¿de cuáles son las más importantes? Vamos a hablar: Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, hablamos un poquito de Yersinia, ¿tá? Serratia se comporta más como oportunista, ¿tá? Y después teníamos Proteus, ¿tá? Tenemos también otras características como por ejemplo Providencia, Morganella, que están asociados a diferentes, o más que nada a algunas patologías que tienen mayormente a predisposición a aparecer, o si aparecen, pueden llegar a dar un pronóstico desfavorable al paciente. Bien, entonces, acá estábamos en las salas, vamos a irnos directamente a cuando hablábamos de las Escherichia coli. Primero, ¿tá? Entonces, cuando nosotros hablábamos de las Escherichia coli, acuérdense que teníamos un montón de especies de Escherichia coli que dentro, para que ustedes se ubiquen, ¿tá? Dentro de las enterobacterias estas oxidasas negativas fermentadoras de glucosas, podíamos tener, digamos, podían trabajar algunas solamente en el intestino, ya sea grueso, ya sea delgado, pero trabajan solamente ahí. Son patógenos primarios, ¿sí? Como Shigella, es una. Y después tenemos, por ejemplo, que aquellas que podían ser patógenos secundarios, irse a otros lugares, hacer bacteremias, y después teníamos aquellas que podían ser, o se llaman también oportunistas, estas que se van hacia otros lugares, y también, chicos, podíamos tener aquellas que se comportaban de las dos maneras, ya sean como a nivel intestinal, como oportunista, como por ejemplo Escherichia coli, que algunas cepas podían trabajar en el intestino y otras cepas, dependiendo de sus características microbiológicas particulares, podían irse hacia otro lugar. Por eso es que, dependiendo de este comportamiento, Escherichia coli podía producir varias infecciones. Cuando estaba trabajando en el intestino, ¿cuál era la patología, el síntoma más asociado a ellas? La diarrea. Diferentes tipos de diarrea, dependiendo de cuál era, diferentes tipos de diarrea. Pero si se iban hacia otros lugares, ¿qué podían producir? Infecciones urinarias, profe. Infecciones urinarias, ¿qué más? Meningitis. Meningitis neonatales, bacteremias, infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces, fíjense, dependiendo de qué cepa estemos hablando. Entonces, algunas actuaban como patógenos primarios y algunas actuaban como patógenos oportunistas. Y ahí decíamos que, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica
¿Qué producía la Escherichia coli enterotoxigénica? Diarrea principalmente. Pero algo más característico. ¿Qué tenía? ¿Qué hacía ella? Acuérdense que cada Escherichia coli tenía una asociación característica. La diarrea del viajero. La diarrea del viajero. ¿Y qué tipo de diarrea era esa? Eh, Una diarrea más acuosa, no tenía ninguna característica tan importante, ¿sí? Porque justamente esa toxina, ¿tá? Que liberaba ese factor de virulencia, esa enterotoxina, lo que hacía era es termolábil, es termoestable, podía tolerar varias temperaturas y llegaba ¿tá? A la producción de una diarrea, digamos, una infección entérica con diarrea, más que nada asociada en algunos alimentos también, pero más una diarrea tipo acuosa, ¿sí? Sin embargo, vamos a dejarla la enterohemorrágica por última, la enteroinvasiva, ¿tá? Estaba asociado a producir ¿qué tipo de diarrea? Diarrea mucopurulenta, ¿sí? Donde había muco y también leucocitos en la materia fecal. ¿Por qué? Porque esa diarrea enteroinvasiva, esa Escherichia coli, perdón, enteroinvasiva, invadía, por eso se llama invasiva, invade la mucosa, pero no pasa a sangre, ¿sí? Lesiona, entonces hay una respuesta inflamatoria y de esa manera podemos acordarnos de lo que es digamos, el tipo de materia fecal que tiene, mucopurulenta, ¿sí? Diarrea mucopurulenta. Nos llega a ser, chicos, una diarrea disentérica porque no tiene sangre en diferentes, en cantidad como podría llegar a ser la enteromorrágica en algún momento, ¿sí? Bien, fíjense que más que nada, la enteropatogénica, está asociado a niños, produce lo que es la diarrea infantil en niños y también está muy asociado a inmunocomprometidos, ¿sí? La Escherichia coli enteroagregativa y enteroadherente, las dos trabajan, producen lo que son induciendo digamos, al borramiento digamos, de los enterocitos, de la célula del cepillo. Entonces lo que hace es borra ese ribete en cepillo de los enterocitos y entonces no se absorbe correctamente lo que son los alimentos, ¿sí? Después teníamos la Escherichia coli uropatógena, de que esta Escherichia coli uropatógena como vive en el intestino grueso, pero no trabaja en el intestino grueso, sino que se va hacia otros lugares a trabajar epitelio urinario, ¿sí? ¿Por qué les permite eso? Primero tenemos factores anatómicos, más que nada en las mujeres, donde por la cercanía anatómica que hay, y obviamente uno de los factores más, digamos, predisponentes, la mala higiene, hace que la Escherichia coli llegue a lo que es al orificio de entrada y como ella tiene en su estructura, las otras no las tienen, las que hablamos recién, tienen más que nada del tipo 1, lo que hacen es, esas fintas le permiten agarrarse, sostenerse por el epitelio estratificado, poder ascender y producir cistitis y pielonefritis muy características de ellas, ¿sí? Lo que hace es adherirse a ese endotelio y actuar como un factor de virulencia de esas fimbrias. ¿Estamos? Sin embargo, la Escherichia cólica 1 tiene como factor de virulencia una cápsula, vamos a decir, que le permite entrar por vía digestiva al niño en el primer mes de vida,
Y también, chicos, también puede entrar a través del parto, ¿tá? A través del canal de parto. Pero entra cuando el niño pasa por el canal de parto, lo que hace puede ingerir, ¿tá? Meconio en esos casos, de determinadas situaciones, y puede desarrollarse, ¿sí? Em, También, por ejemplo, la Escherichia coli, otras cepas, por ejemplo, puede producir, bueno, bacteremias, también puede ser infecciones respiratorias. Más que nada se da en el hospital y en personas muy inmunosuprimidas, ¿sí? Como asociados. Pero estas son las más comunes que ustedes como médicos se pueden encontrar. Dejando por último la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿tá? Que es una de las que tiene como una complicación. ¿Cómo se llamaba la complicación de la Escherichia coli enterohemorrágica? Síndrome urémico hemolítico, exactamente. Acuérdense que esta bacteria lo que hacía era llegar al enterocitos y cuando llegaba al enterocitos lo que hacía era comenzar a producir su lesión. ¿Cuál era la lesión que producía? Era una diarrea con pérdida de glóbulos rojos al momento, o sea, una diarrea sanguinolenta. Sin embargo, cuando está produciendo esta diarrea, no es mucopurulenta, si es una diarrea sanguinolenta porque es con pérdida de glóbulos rojos, cuando está en ese enterocito, fíjense que la bacteria no se internaliza, chicos, queda la bacteria lesionando, ¿tá? Al enterocito y libera su factor de virulencia, que es la toxina se llama verotoxina, que también pueden acordarse como toxina Gigalite. La verdad que se llama Gigalite porque no tiene una porción neurotóxica potente como tiene la de Shigella, ¿sí? Que es una de las más importantes. Una vez que libera, ¿tá? Esa toxina Gigalite, perdón, la bacteria queda, fíjense, pero hoy estamos con la tecnología, queda, ¿tá? En la luz intestinal, pero la que pasa a sangre es la toxina. Entonces, esa toxina va y actúa sobre los glóbulos rojos, las células renales, las plaquetas, lo que llevando a la producción de un síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo podemos contagiarnos o cómo podemos adquirir? Más que nada se da en los niños menores a 5 o 6 años. Por eso es que no se recomienda dar carne molida a los niños porque es una bacteria que vive normalmente en el canal intestinal de los animales. Y cuando la carne no es de un buen proceder, tienen mayores predisposiciones. ¿Sí? Bien, eso era Escherichia coli, ¿estamos? Bien, en sala 2 teníamos la semana pasada, creo que teníamos a Shigella, ¿está? Donde fíjense, acá tenemos, bien. Donde, por ejemplo, si tenemos que caracterizarlos, ¿tá? Son bacilos gram negativos, inmóviles, no capsulados, oxidasas positivas. Eso está mal, che. Hay algo que está mal acá, porque es oxidasa negativa. Acá cámbienlo, chicos, está mal el power, ¿sí? Cero. Ya va, ahí ya me salió el power, ahí ya les comparto de nuevo. Ahí está. Hoy no nos acompaña la tecnología, chicos.
Es oxidasa, cámbianlo, ¿sí? Es oxidasa negativo, no sé por qué está como oxidasa positivo. Bueno, ahora está, ahora sí. Esto está, cámbienlo, son oxidasas negativos, fermentadoras de glucosa. Son considerados como patógenos primarios. ¿Qué significa esto? Que afectan solamente al intestino. ¿Qué intestino? Hay intestino grueso, y significa que tienen un alto poder de virulencia. Eso lo traducimos que con una mínima dosis de ingestión de Shigella podemos desarrollar lo que es la patología. ¿Qué tipo de diarrea produce la Shigella? Una diarrea disentérica. La especie más asociada se llama Shigella dysenteriae, de ahí el nombre tienen que asociarlo al tipo de diarrea que produce. ¿Cómo trabaja Shigella? ¿Está? Shigella lo que hace es adherirse, chicos, una vez que llega al enterocito, lo que hace es adherirse a las células M, a las placas de Peyer, y una vez que trata de internalizarse, haciendo lo que es un borramiento y un rompimiento, ¿tá? A través de lo que son el enterocito, tiene la característica de que las vacuolas tratan de englobarlas, de meterlas adentro, pero ellos van rompiendo estas vacuolas y se van multiplicando a nivel de la mucosa y submucosa. Entonces lo que comienzan es a multiplicarse, a aumentar en cantidad, comienzan a formar lo que se llama una úlcera y a comenzar a, digamos, a inducir a la apoptosis de los macrófagos, ¿sí? Y eso hace que le dé la característica a multiplicarse aún más. Una vez que eso comienza a multiplicar, se comienza a, digamos, a irse o a contagiar por contigüidad a las otras células de los enterocitos, hacerse una diseminación hacia un lado y hacia el otro en la línea de los enterocitos, y de esa manera lleva a la diarrea tipo disentérica. En este momento donde la bacteria se está multiplicando, tiene la característica de que está liberando su toxina. Esa toxina está asociada a los síntomas que vienen con shigellosis, que es fiebre, dolor abdominal y dolor en el tracto rectal. Esta toxina también tiene una porción neurotóxica que en algunas situaciones pueden complicarse, ¿sí? Esa es la característica que tiene lo que es Shigella. Bueno, todo lo que estaba contando. Ahí está. ¿Sí? Eso, acuérdense cómo trabaja Shigella, fíjense la fisiopatología característica. ¿Alguna duda de esto? ¿Me van parando? ¿Me van diciendo, profe, paremos, no entiendo? Bien. La otra que viene ahora, bueno, los factores de Shigella no hace bacteremia, está solamente en situaciones como en personas inmunocomprometidas, específicamente personas con SIDA, y en niños desnutridos, en esos casos puede hacer bacteremia. ¿Sí? Salmonella. Salmonella tiene la característica de que, fíjense,
es un bacilo gram negativo nuevamente, oxidasa negativo, fermentador de glucosa. Hasta ahí venimos todos igual, patógeno primario, al igual que la Shigella, es móvil esta. ¿Está? Es móvil a través de unos flagelos perítricos, ¿está? Tienen unas características de que esos flagelos en algunas situaciones le permite aumentar su virulencia. A diferencia de Shigella, es productor de sulfídrico, eso hace que en los medios de cultivos, cuando comenzamos a hacer el diagnóstico, los medios de cultivos quedan negros, ¿sí? Alrededor de las colonias, como ojito de pescado. Eso es una de las, digamos, en el algoritmo de diagnóstico es una diferenciación. Y tienen un poder de virulencia bajo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que consumir altas dosis de salmonela para poder contagiarnos. Fíjense, Shigella, ¿cómo la vamos a contagiar? ¿Cómo la vamos a contagiar de Shigella? Contaminada o alimentos contaminados, pero con la materia fecal de una persona que estaba eliminando a través de su diarrea. Por ejemplo, se da en situaciones donde no hay cloaca, no hay agua potable, el lavado de las verduras no se hace con ese tipo de, con agua que no sea potable, ¿está? Normalmente hay personas que tienen sus verduras cultivadas cerca de este lugar donde hacen sus necesidades y de esa manera pueden contaminar también las verduras, ¿sí? Bueno, salmonela, dependiendo de cuál sea el serotipo, vamos a tener en cuenta cómo va a ser, cuál va a ser su reservorio y cuál va a ser nuestro elemento de infección. Nosotros tenemos lo que es una salmonela y dentro de salmonela tenemos lo que es salmonela especie entérica y dentro de la especie entérica, según la tipificación del antígeno somático O, vamos a tener diferentes serotipos. Tenemos salmonela tifi, salmonela paratifi, salmonela enterocolítica, salmonela cholera suisse, tifimurion, ¿sí? Con diferentes características, ¿sí? Salmonella entérica, serotipo enteritiditis, está asociado a producir las enterocolitis. Esas se consume o se la adquiere mediante el consumo de alimentos derivados del pollo, ¿sí? El reservorio son los animales. Normalmente también tenemos lo que es la salmonella tifi y la paratifi, que está asociada a la productora de fiebres entéricas, donde el reservorio son los hombres, ¿sí? ¿Hacen bacteremias? Sí, pero solamente la tifi o la paratifi es común en pacientes con SIDA. Normalmente en otra situación no van a ser bacteremias. Fíjense la fisiopatología, un poquito lo que es el repaso. Tenemos características como, por ejemplo, que las dos llegan a nivel del intestino delgado. Una vez que llegan al intestino delgado, se adhieren al enterocito y lo que hacen es desencadenar un fruncimiento celular. ¿Qué pasa con este? Este fruncimiento celular engloba a la bacteria y forma una vacuola. Shigella hacía explotar la vacuola, Salmonella no. Salmonella necesita esa vacuola para irse desde la zona apical del enterocito para moverse hacia la zona de vasolateral, la transitosis. Una vez que está induciendo para moverse, queda replicándose en mucosa y submucosa, más hacia la zona basal, y lo que hace es inducir a la respuesta inflamatoria, donde vienen neutrófilos, macrófagos, y el proceso permanece dentro de la vacuola, en la submucosa y la mucosa. Aparte, Salmonella trabaja con islas de patogenicidades características. Salmonella enteritiditis queda ahí, ¿sí? El tema es que si la especie que estamos hablando es la tifi o la paratifi, ella tiene un antígeno de virulencia que se llama antígeno B, que lo que hace es limitar esa fagocitosis. Entonces ella se aumenta, multiplica, y lo que hace es ingresar al torrente sanguíneo y diseminarse hacia otros órganos. Frente a Salmonella tifi hay una respuesta inmunitaria, lo que evita una reinfección.
¿sí? Que volvamos a contagiarse de fiebre tifoidea. El problema es que estos pacientes, Salmonella typhi, van hacia vesícula biliar y quedan ahí acantonadas. Y cuando baja un poquito la inmunidad, ellas se mueven y producen la patología nuevamente. Es como que quedan como pacientes crónicos, ¿sí? Esa es la característica que tiene esta salmonela para entender de quién estamos hablando. Era por ahí lo más difícil en salmonela para ustedes. ¿Entendieron bien ahora esta parte? Profe, ¿puede repetir lo último? ¿Dónde dijo que quedaba? En la última, o sea, lo que hace es, esa salmonella typhi cuando va hacia el torrente sanguíneo diseminarse hacia otros órganos, quedan acantonaditas en la vesícula biliar, ¿tá? Y por eso queda como pacientes crónicos. Si volvemos acá, fíjate, como portadores crónicos, y periódicamente se van moviendo hacia los intestinos cuando bajan un poquito lo que es la inmunidad, ¿sí? Gracias. Bien. Bien, acá teníamos Yersinia. Yersinia no es mucho para destacar, más que tenemos dos tipos, una Yersinia pestis y lo que es la Yersinia enterocolítica. La Yersinia enterocolítica, perdón, es más asociada a zonas frías, es considerada como una bacteria psicrófila, porque solamente crece a temperaturas entre 22 y 24 grados Celsius. Está asociado, obviamente, al consumo de alimentos también, pero no tenemos en Argentina, ¿tá? Y trabaja con diferentes tipos de enterotoxinas. Los reservorios son los animales y podemos, bueno, entonces, cuando viajemos a estos lugares podemos intoxicarnos. Sin embargo, la Yersinia pestis está asociado al único reservorio son los roedores, la pulga, que se llama Xenophila sciopis, y cuando nosotros convivimos con la pulga pica a la rata, lo que hace es alimentarse de la sangre, y de esa manera poder picarnos a nosotros y transmitirnos lo que es la Yersinia. Hoy en día, la verdad que en la Argentina no hay, gracias a Dios, pero no hay casos determinados. No. Normalmente lo que hace está asociado a las inundaciones en otros lugares y causador de una peste negra o peste bubónica en el siglo XII, si no me equivoco, muy asociado a las inmigraciones, a las llegadas en los barcos, donde cuando la pulga contaminaba con la Yersinia, lo que primero se producía eran unos bubones característicos en la piel, que eran negros, tenía una mortalidad del 50%, pero el problema era cuando esta Yersinia pasaba a pulmón, tenía una mortalidad del 100%, como peste neumónica, y se transmitía entre hombre y hombre. Entonces eso aumentó aún más la gran pandemia y la gran mortalidad que tuvo en esa época. Bien, este es un tema que me interesa repasar con ustedes, ¿sí? Que es el que más por ahí les va a costar a ustedes un poquito, pero esto es fácil de entender. Dentro de los mecanismos de resistencia, chicos, acuérdense que en las estructuras de acá, de las gram negativas, teníamos una membrana externa, ¿sí? Teníamos, aparte de tener una membrana externa, teníamos un espacio periplasmático para peptidoglucanos muy finita, pero que seguían teniendo PLP en esas capas de peptidoglicano, y también teníamos, lo que es la membrana citoplasmática, donde teníamos las proteínas PLP, y la capa de peptidoglicano era finita, pero que estaba por debajo de la membrana externa, no era de importancia en la estructura. Pero ¿qué pasaba, chicos? Al tener estas PLP, que estaban asociadas acá, los antibióticos beta-lactámicos podían ingresar, adicionarse a la PLP y producir la inestabilidad de la membrana externa. Entonces, de esa manera, podían inducir su mecanismo de acción. La bacteria, al tener este espacio periplasmático, comenzó a crear
diferentes enzimas que evitaban el uso de ciertos beta-lactámicos. La primera que crea es una enzima que se llama BLEA, que se llama beta-lactamasa de espectro amplio. Esa beta-lactamasa de espectro amplio que se transmitía a través de los plásmidos que estaban acá, que se guardaba, perdón, la información de ese tipo de resistencias, lo que hacía era inhabilitar poder trabajar con las penicilinas y las cefalosporinas de primera generación, ¿sí? Pero podíamos solucionar el problema con los inhibidores. Sin embargo, la bacteria crea otro tipo de beta-lactamasa, que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, BLEE, donde la presencia de esa enzima, que se la busca mediante un antibiograma, nos dice o nos informa que la bacteria se mecanismo de resistencia y ya produce un efecto inhibitorio en lo que son no solamente las penicilinas y sus derivados, sino también en los inhibidores y las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Se extendió un poquito más, ¿sí? Profe, ¿podría repetir el nombre de esa beta-lactamasa? Beta-lactamasa de espectro extendido, BLEE. ¿Sí? Por ejemplo, esa beta-lactamasa de espectro extendido no afecta a los carbapenemes. Si, por ejemplo, no podemos utilizar ninguna cefalosporina, ni siquiera con los inhibidores, ni siquiera tampoco podemos utilizar los monobactámicos, ¿sí? Pero sí podemos utilizar los carbapenemes. ¿Qué pasó? La bacteria fue creando otros tipos de enzimas, ¿tá? Que se llaman, por ejemplo, AMP-C, se llama así. Ahí sí, vamos acá. Ahí está, ¿sí? AMP-C. No es AMP cíclico, ¿sí? AMP-C significa de que es una beta-lactamasa, pero del tipo de una cefalosporinasa. Este tipo de cefalosporinasa lo que hace es, acá, a ver si está acá. ¿Tá? Entonces, este tipo de cefalosporinasa lo que hace es hidrolizar a las cefalosporinas de primera, segunda y tercera. Entonces, nos saca del espectro de acción a esos y tampoco podemos trabajar, chicos, con las penicilinas y los derivados. Pero sí nos permite trabajar con las cefalosporinas de cuarta generación y los carbapenemes. ¿Sí? La AMC es una cefalosporinasa. Van a leer que podemos tener de dos maneras, una cromosómica y una plasmídica. Y luego, Enterobacterias lo que hace es crear también, más que nada está asociada, se la descubrió asociada a Klebsiella pneumoniae, y de ahí su nombre, que se llama KPC. ¿Tá? KPC es una enzima beta-lactamasa que es una serinoenzima, ¿tá? Donde me inhibe trabajar con penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y astroram, ¿tá? Por ahí queda como una posible acción trabajar con avibactam, ¿tá? Que es el Cas-avibactam se llama, y por ahí se podría llegar a trabajar cuando se adiciona se trabaja con ácido bórico, pero normalmente es una beta-lactamasa bastante, es una
carbapenemiasa, ¿tá? De la beta-lactamasa, específicamente carbapenemiasa, que es bastante potente, ¿sí? Y eso es una de las más que saber de las resistencias de bacterias. ¿Algo más que quieran repasar? Sí. ¿De cuál? ¿Qué tipos? Hay un montón de tipos de resistencia. No sé, para cocos positivos, ¿crees vos? Bueno, entonces, vamos a salir de acá. Me voy a salir de acá. Esperen que le busco, entonces le voy mostrando. Bien, a ver. Bueno, no tengo ni siquiera lápiz. Bueno, en fin, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hablando así sin power. Vieron que en el disco vamos a tener, a ver si puedo conseguirles, para que no sea tan para ustedes escuchándome solo. Denme 5 minutos, que hoy internet está muy feo. Lo menos quiero mostrarle el cultivo. Acá, vamos. ¿Me avisan cuando lo ven, sí? Se ve, profe. Estamos. Ahí está. Fíjense. Esto se llama un algoritmo consensuado para cocos positivos, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan, que todos estos antibióticos que están acá, penicilina, que son, vamos a decir, que acá en el antibiograma se usan como sustancias predictoras del comportamiento de la cepa que nosotros tenemos, que estamos buscando en el humano que tiene. ¿Está? ¿Dónde? ¿Cuáles son los antibióticos que de forma obligatoria que hay que, o sustancias que hay que sembrar? Penicilinas, ¿está? La oxacilina, la clinda y la eritromicina en conjunto y la vancomicina. Penicilina se siembra para demostrar si la bacteria es productora de un tipo de resistencia frente a los beta-lactámicos por producción de enzimas. ¿Qué enzimas? Específicamente beta-lactamasas del tipo penicilinasas. Que decíamos que si se forma un halo alrededor de la penicilina, la bacteria puede ser sensible todavía, rarísimo, pero normalmente no hay ningún halo alrededor de la penicilina y estamos en presencia del 90% de penicilinas, de producción de penicilinasas del tipo beta-lactamasas. Eso nos inhibe trabajar con penicilinas y aminopenicilinas, como por ejemplo amoxicilina, ampicilina y penicilinas benzatínicas, ya sean naturales o sintéticas. Esa solución, podíamos solucionar este tipo de resistencia cuando le agregábamos inhibidores a los fármacos, como ser el ácido clavulánico y el ácido sulbactam. Pero
no se informa hasta no saber el comportamiento de la cepa frente al disco de oxacilina. Oxacilina busca un tipo de resistencia que se llama por modificación del sitio blanco. Si la oxa da sensible, o sea, un halo inhibitorio alrededor de la oxa, nos da el ok para trabajar con las penicilinas, con los beta-lactámicos más los inhibidores, pero si no se forma ningún halo alrededor de la oxa, estamos enfrente de una resistencia por modificación del sitio blanco, donde no vamos a poder utilizar beta-lactámicos ni beta-lactámicos con un inhibidor, y estamos enfrente de una meticilino resistente. ¿Sí? Estas dos se usan entonces para estudiar los tipos de mecanismos de resistencia de la bacteria frente a los beta-lactámicos. Sin embargo, frente a esta bacteria, Staphylococcus aureus, tienen otro tipo de resistencia hacia otro grupo de antibióticos que son las lincosamidas, que el representante es la clinda, y la eritromicina, que el representante, perdón, los macrólidos, que el representante es la eritromicina. Porque la eritromicina, en determinadas situaciones, me ayuda para actuar como agente inductor de determinadas sensibilidades. Frente a estos dos, los dos, si se acuerdan, tienen un mecanismo de acción donde lo que hacen es alterar la síntesis del ribosoma. Entonces actúan, las proteínas actuando frente a los ribosomas, inhibiendo a los ribosomas, y ellos, frente a ello, podíamos tener determinados comportamientos. Si hay un halo inhibitorio alrededor de las dos, decimos que las dos cepas son sensibles. Si no hay ningún halo alrededor, las dos cepas son resistentes, y esto se da por un mecanismo constitutivo. Significa que hay una modificación del sitio blanco por metilación ribosomal, cambió, entonces las dos no pueden llegar. También se puede dar cuando hay una resistencia, o sea, no hay ningún halo alrededor de la clinda, pero sí un halo alrededor del eritro. Se dice que la clinda es resistente y la eritro es sensible, y la resistencia a la clindamicina es por la producción de enzimas del tipo lincosamiltransferasas. Sin embargo, cuando se da, no se forma un halo alrededor de la eri, pero sí se forma un halo alrededor de la clinda, decimos que esta sensibilidad tenemos que demostrarla, porque las lincosamidas frente a determinadas cepas pueden ser fácilmente inducibles. Por esto que en esta situación aplicamos lo que es el D-test. El D-test es para confirmar si hay digamos, una sensibilidad inducida, donde vamos a actuar de esta manera. Si vemos que se forma un achatamiento del halo frente al disco acá de clinda, acá está el disco de eri, y la eri como que le está empujando a hacerse resistente, decimos que el D-test es positivo y la clinda es fácilmente inducible. Entonces se, digamos, informa como resistente a ambas. Sin embargo, si ustedes ven acá está el disco de clinda, denlo vuelta, el halo que mira al eritro sigue su diámetro normal. La eri no trata de empujarlo. El D-test es negativo, entonces este antibiótico frente a la cepa que estamos evaluando no va a ser fácilmente inducible, y significa que vamos a informar como sensible a la clinda, resistente al eritro. ¿Sí? Eso es más que nada lo que es esta parte del Power. Y nos queda por evaluar vancomicina. La vanco es una vigilancia epidemiológica, vamos a decir, es para saber si ya no estamos frente a una cepa súper potente de resistencia. Normalmente cuando hay una vancomicina de resistencias es una cepa multiresistente ya, y la resistencia a la vanco se da por modificación del sitio blanco, de alanina por el gen VAN-A o VAN-B, pero hoy en día hay una resistencia, se llama indeterminada, que la cepa se llama VISA, entre un 5 y un 10% ya son VISA, y se mide o se
se comprueba con el mecanismo de concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Eso es para que ustedes se ubiquen en este antidiorama que es súper importante que lo conozcan. ¿Está? ¿Algo más? Sí, profe, el algoritmo diagnóstico de cocos positivos. El algoritmo diagnóstico de cocos positivos. Bien. Vamos, lo que es, acá, les puedo dar para así. A ver, para que antibiograma, cocos positivos. Bueno, lo que el algoritmo de diagnóstico es así. Lo que se hace es tinción de Gram. Cuando se hace tinción de Gram, se observa que sean cocos Gram positivos, ¿sí? Los voy dictando hasta que encuentre el power. Paralelamente a esa muestra, lo que hago es saco una muestra y lo que hago es sembrar en agar sangre. Cuando siembro en agar sangre, espero 24 o 48 horas y lo que hago es hacer la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa es la prueba, digamos, que me permite diferenciar o confirmar si son estrepto o estáfilo. Los estáfilos son catalasas positivas y los estreptos son catalasas negativas. Si nos centramos en los estáfilos, catalasa positivo, lo que se hace primeramente es una prueba, que es la prueba de la coagulasa, que me permite diferenciar si son coagulasa positivo o coagulasa negativo. La coagulasa positivo es el Staphylococcus aureus, y el coagulasa negativo puede ser o epidermidis o saprophyticus, ¿sí? Bien, quedamos ahí en saprophyticus o epidermidis. ¿Cómo podemos diferenciar a ellos dos? Mediante lo que es una prueba que se llama frente al disco de la novobiosina, donde a nosotros esos, vamos a decir que el que es sensible a la novobiosina, ¿cuál era? Epidermitis. El sensible a la epidermidis y resistente es el saprophyticus. ¿Sí? Bueno, acá. A ver, ahí. ¿Ahí lo ven a este? Sí, profe, se ve. Bien, para que más o menos tengan una idea, ¿sí? Si no es como que le estoy hablando y... Bien, esto sería el algoritmo de diagnóstico entonces para la parte de los estáfilos. Esta es la segunda parte, ¿sí? Cuando hablamos de los estreptos, volvemos a lavar sangre. Y cuando hablamos de los estreptos, acuérdense que podíamos tener, según la hemólisis en el lavar sangre, beta, alfa o gamma. Los beta producen una hemólisis total, los alfa una hemólisis parcial y los gamas no producen tipos de hemólisis, ¿sí? Vamos acá a lo que son, ya tenemos todo el power para pasar, que no quiero pasarle acá. Bien, dentro de lo que son los alfa hemolíticos, teníamos dos, al nemoniada y lo del grupo Virians. Los dos podíamos diferenciarle mediante la prueba de la optoquina, y vamos a decir que Streptococcus pneumoniae es sensible o resistente. Sensible. Y Virians, resistente. Listo, hasta ahí termina. Si vamos a los beta hemolíticos, teníamos que aplicarle una prueba de PIR, ¿tá? Donde buscamos una enzima. Podíamos diferenciar a los PIR negativos y a los PIR positivos. ¿Quién era el PIR positivo? Piógenes. Fíjense, acá yo creo que tengo formado un algoritmo de diagnóstico para mostrarles. A ver si está acá. Bueno, este justo es el de la lacteada.
Pero fíjense, acá cambian en algunas características nomás. Este gusto es el de la galactiade. Entonces, fíjense, el de la galactiade decimos catalasa negativa, beta hemolítico. PIR, si nos vamos a los PIR negativos, está dentro de los PIR negativos, era el agalactiae, le aplicamos el test de Camp, si el test de Camp es positivo, confirmamos que es agalactiae. Si daba, está PIR positivo, era piógenes, o sea, podía ser piógenes. Tenemos que buscar si es piógeno o no, y le enfrentábamos a una prueba que se llama el disco de la bacitracina. Si es sensible a la bacitracina es piógenes, y si no, es otro coco. Y con respecto a los gamma hemolíticos o no hemolíticos, le aplicábamos una prueba de la bilis esculina, y si viraba negro es positivo, estábamos enfrente de los enterococos, y para saber si era faecium o fecalis, mirábamos el antibiograma. Si era sensible a la ampicilina, era fecalis, si era resistente, era faecium. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Algo más? Profe, del grupo Viridans, Sí. ¿sustancias clínicas? Los alfa hemolíticos. Alfa hemolítica. Gracias. Ujú. ¿Algo más? Profe, ¿podemos repasar los bacilos gram negativos no fermentadores? Los no fermentadores, eso lo vamos a dar igualmente de nuevo, ¿está? Dentro de los bacilos no fermentadores tenemos lo que son pseudomonas, que más adelante los vamos a dar, ¿sí? Por eso quédate tranquilo. Eso te lo damos en clases que viene, de nuevo. Igualmente, acá les voy a poner el power de nuevo de la parte de bacilos no fermentadores. Se encuentro, la más importante de todas, acuérdense que son las pseudomonas, ¿sí? Donde la pseudomona tiene la característica de actuar más que nada como oportunistas y tienen una... no tengo la diapo de diagnóstico de algoritmo acá, chicos, ¿está? Les voy poniendo por parte, no sé cuál querías. Tengo esta acá. Esa es la de Agalactiae. Normalmente el algoritmo diagnóstico conmigo, yo los voy dibujando en el pizarrón y de esa manera queda mucho mejor. A ver, chicos, se me está... A ver. Si se me corta internet, chicos, les pido disculpas, está súper inestable mi conexión ahí. Ahora en trabajos prácticos vamos a dar infecciones urinarias, ¿sí? Mañana sí, infecciones urinarias. No, nada, 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 porque veremos ahora qué sale. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, nos vemos en la semana. Profe, ¿Sí?
La diarrea disentérica entonces sería del Shigella y del Escherichia coli enteromorrágico. Sí, es más común de la Shigella. De la enteromorrágico al principio puede ser sanguinolenta como mucopurulenta, dependiendo de la situación, ¿está? Pero sí, sería de las dos que más hay que hacer un diagnóstico por ahí diferencial. Salmonela, en algunos momentos, en las primeras fases, puede producir una diarrea por ahí más, en algunos casos, sanguinolenta. El diagnóstico diferencial en los cultivos, se hace el medio de cultivo para diferenciarlo, se llama SS, ¿tá? Y eso nos permite diferenciar si es salmonela o shigella, más que nada para el tratamiento, ¿sí? Ok, gracias.